Yo creo que, infelizmente, tenemos mucha incertidumbre, pero para resaltar una decisión media quijotesca, ¿no? Muy corajuda, hay que ponerlo en situación, básicamente. Felicitarlo, porque realmente es una profesión extremadamente apasionante, Cuando nos damos cuenta que manejamos tanto capital, realmente empezamos a sentir el orgullo de pertenecer a esta extraña casta de personajes que tienen que ver muy, muy de cerca con la formación, con la educación. Entonces, hacerles ver y hacerles valorar la confianza de la gente que los contrata, de la gente que les pone a mano esa materia prima, para que actúen o se comporten en consecuencia. Estimo que también les comento que van a tener momentos difíciles, muy difíciles, momentos de adversidad, pero también de mucho disfrute, porque van a ver plasmado de pronto en el campo de juego, o van a ver en el futuro gente que lo para y les agradece por todo lo que hicieron por su persona, o personita, en el caso de que sean chicos que los han tenido muy chicos. Y eso realmente es un toque de distinción que los entrenadores tenemos la suerte de recibir. Les cuento un poco esto, porque lo que se va a hablar acá, lo que vamos a comentar, debatir, ¿por qué no?, está básicamente sustentado no por un libro, no por un video, ni mucho menos, sino por una experiencia. No solamente le deseo la mayor de las suertes en el trabajo o en la profesión que eligieron, sino que la mayoría de veces me pongo un poco a disposición. Y en todos estos años se ha acercado a muchos jóvenes a preguntarme para tomar futuras decisiones, y creo que a mí eso también me place muchísimo y en lo personal me llena de orgullo. O sea que hacerles entender que hay muchas variables a las que se van a tener que afrontar, pero básicamente también les pregunto qué piensan ellos de ser entrenador de básquetbol. ¿Qué es lo que quieren? Respetando la postura, indudablemente. Porque hay muchos, vamos a llamarle personas, que se quieren dedicar al básquetbol, que lo hacen, ¿verdad? Y es muy respetable, solamente para tener una suerte de ingreso más. Brillante, no hay eso, no es problema en tanto y en cuanto se entiendan lo que yo les había comunicado al inicio. Hay otros, mucho más corajudos, que directamente lo toman como una profesión de sustento en lo personal, en lo familiar, y realmente se transforman en guerreros, realmente, en verdaderos guerreros de esto. Y a mí te digo que hasta me emociona, ¿no? Porque son tiempos bastante difíciles sobre todo esta parte del mundo, y sin embargo vemos, por lo menos acá en el país, en Argentina veo gente muy, pero muy empeñada, muy dedicada a querer ser entrenador de básquetbol.
Rubén, y en tu caso, ¿qué te motivó a hacer? ¿Cuál fue tu disparador? ¿Cómo llegaste a la idea de decir, bueno, quiero hacer esto en la vida? Todos tenemos, creo que todos tenemos en nuestra vida puntos de inflexiones importantes. A veces tomamos, a veces dejamos pasar. A veces tenemos el coraje una palabra bastante interesante para que cuando se producen esas decisiones, esos puntos de inflexión, tener el coraje para tomarlos. Y hacerse cargo, como digo siempre, de las consecuencias de las decisiones que acababa de tomar. En mi caso, se me despierta el tema del básquetbol, si bien sostengo que yo lo tengo en el ADN, porque mi papá jugó básquetbol, mi mamá jugó básquetbol, mis tíos jugaron básquetbol. Yo fui muy futbolero hasta los 16, 17 años, pero ya había ingresado en el campo del básquetbol como mero jugador apasionado del básquetbol, ¿no? Pero el profesorado de educación física a mí me da el espaldarazo que yo necesitaba para descubrirme y saber que lo que yo quería era ser un enseñante, era enseñar básquetbol. No titulaba, no hablaba ni de entrenador, ni de director técnico. Yo quería enseñar básquetbol. Y así es como comencé, enseñando básquetbol con un proyecto que presenté en un colegio de curas, que me aceptó el proyecto, y ahí empezó un camino con niños de 8 hasta 12 años. Bueno, después toda la otra historia. Pero lo interesante de esto es que jamás he abandonado la concepción de enseñar, de acompañar al crecimiento de las personas, no importa la edad de las personas que estaban al lado mío, de seducirlos con pequeños objetivos, alcanzables, con objetivos mínimos de pronto puestos en una determinada cantidad de tiempo. Ampliar el marco de confianza. Ojo, cuidado que yo me he equivocado, creo, y mucho. Si hoy, si en el día, que empecé con todo esto, hubiese tenido, no la experiencia, porque indudablemente que no, pero tal vez por la información que llegaba y todos los conocimientos propios, me hubiese equivocado mucho. Como también sé que ese conocimiento no me va a garantizar a mí hacer un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. El conocimiento solo no te garantiza eso, porque convengamos que hoy te embriagan de información, te saturan de información. E infelizmente hemos adoptado el copiar y pegar sin hacer realmente estudios en relación a lo que no han puesto en la mano, a ese capital que me refería al comienzo. Entonces, estimo que es eso, mis comienzos fueron eso, después fui indudablemente bastante afortunado, un poco los entrenadores también necesitamos estar tocado un poquito con la varita, y una vez que te tocan con la varita, tenés que aprovechar, en el buen sentido, aprovechar ese momento, porque no siempre sos el elegido. No claudicar,
básicamente, me ha pasado, yo no he claudicado en el tema aprendizaje. Nunca, nunca. Todos los días, aunque sea por minutos, tratar de mejorarme a través del aprendizaje. Yo tengo una frase que seguramente le he sacado de alguna bibliografía que me gusta utilizar mucho con respecto a esto del enseñar y estos cambios de conducta. Somos facilitadores de éxito de las personas que están al lado, ¿sí? Somos acompañantes en todo eso. Creo que hay variables muy importantes para esto, pero mi camino fue este, mi camino es este. No voy a hablar tanto de pasado, sino también de futuro, porque de eso se trata. Básicamente ser muy vulnerable a esos cambios, porque a veces te tenés que reinventar, incluso a niveles mayores. Sabemos que la disciplina básquetbol evoluciona, está en una metamorfosis constante, que obligan a rever situaciones, a rever formas, tácticas, técnicas, ¿por qué no? Características del juego, y te tenés que ir reinventando. Para eso tenés que ser muy vulnerable, y tener la humildad para eso, para ser vulnerable, para someterte a un aprendizaje. Leía en cuanto a esto del aprender a aprender, leía un párrafo muy conocido: dale un pescado a un hombre y lo alimentarás por un día. Enséñale a aprender y lo vas a alimentar para el resto de la vida. Haciendo alusión, enséñale a pescar, ¿verdad? Y un poco se trata de eso. Bueno, un poco mi carrera fue esa, con aciertos y también con errores, ¿no? Con logros, con victorias y con derrotas. Rubén, hablando de la formación y de la capacitación de nosotros los entrenadores, ¿sería importante la formación de una escuela de entrenadores? Nosotros, en nuestro caso, acá en el medio de Perú, tratándolo en nuestro medio, ¿no? No conocemos cabalmente la realidad de los demás países donde nos puedan estar viendo, de Latinoamérica, pero importante una escuela de entrenadores. ¿Va enrabado con esto de la formación y la capacitación? No es importante, es vital. Vital. A veces somos, por el trabajo que tenemos, a veces nos comportamos egoístamente, no ampliamos, e incluso, me acuerdo, en las épocas atrás, hasta escondíamos información como que si eso nos hiciese más grande. Y es todo por lo contrario. Porque mientras más grande sea tu rival, mayor es tu crecimiento y te va a obligar a más. Pero volviendo un poco a lo que me mencionaste, es vital crear una escuela de entrenadores. Porque ahí van a unar criterios, van a unar filosofías, van a unar métodos. Y ahí se va a ver, de acuerdo a lo que ustedes perciban
dentro del ámbito de Perú, en este caso, cuáles son los elementos que hay que atacar. Tiene que ir muy de la mano con dirigencia concienzuda, hacerles ver de la importancia que tiene el entrenador, porque es el orfebre, es el que va a pulir el diamante, es él. Entonces, hacer entender de la mano del dirigente de la importancia que tiene el estamento. Aparte, por este tema de la preparación del entrenador. Es vital la formación de los entrenadores, ¿sí? Porque hoy pensamos, lógico, nos ponemos en la computadora y podemos estar décadas mirando artículos de básquetbol. Y vuelvo a repetir el concepto. Esto no te va a dar todas las herramientas que vos precisás para ponerte al frente de un determinado grupo, llámese el grupo que sea, ¿verdad? Entonces, esa escuela de entrenadores también regula eso, a través de sus exámenes, a través de sus categorizaciones. A mí me parece que es un esfuerzo que tienen que hacer todos los entrenadores del Perú, todos, profesores de básquetbol, gente, e incluso me ha tocado conocer gente idónea, que son tanto o mejores que los entrenadores recibidos, pero estimo que hay que respetar los cursos y hay que insistir y luchar por ese lugar. Me parece que es fundamental. Rubén, un poco, bueno, nos estás dando luz, nos estás comunicando la importancia de una escuela de entrenadores de básquet en nuestro país. Yo te quería preguntar, adicionalmente o de manera complementaria al estudio como entrenador de una escuela de entrenadores, ¿qué otro tipo de estudios, temas, crees tú que complementan a la formación de un entrenador de básquet? Creo que la cultura general de una persona es vital, haga lo que haga. Indudablemente que hay que incidir mucho más en lo que es todo lo que le llamamos acá, por ejemplo, las materias blandas, dicen, de psicología, sociología, pedagogía. Es fundamental, y esto por experiencia negativa propia, hay que incursionar en el idioma también. Pero todo lo que tiene que ver con las materias humanísticas, me parece, e incluso la informática, como viene hoy, a pesar de que todos los jóvenes, todos manejan perfectamente, pero ya es un elemento, te diría, indispensable para poder actuar. Para cerrar un poco la respuesta, me parece que todas estas materias humanistas, vamos a llamarle así, son los que le van a dar un verdadero espaldarazo al profesor o al entrenador, director técnico, pónganle en el nombre que quieran, a la hora de actuar. Rubén, y hablando del entrenador como persona que elige una carrera y se desarrolla, y también metodológicamente, pensando en ese niño o en esa niña que agarra la pelota por primera vez, ¿cómo lo ves vos desde tu experiencia, de tu formación, al profesor de mini básquet? O sea, en lo que es toda esa estructura. Bueno, estuvimos hablando un poquito de lo que es la preparación, y la preparación tiene que ver con eso, ser extremadamente coherente, por eso también aquello de copiar y pegar, ser extremadamente coherente frente a qué grupo se encuentra, te diría, determinante también. He utilizado el término en varias ocasiones. Estimo que para mí hay variables
que no pueden faltar en esto. Una de ellas es la confianza que debo transmitir, porque yo, para ejemplificarlo, elijo un chico, a ver, entiéndase un ejemplo nada más, ¿no? Elijo un chico, le doy que agarre la pelota, le voy a enseñar o le voy a tratar de enseñar una técnica, le voy a emitir conceptos con respecto a lo que estoy hablando. Pero básicamente, lo que voy a intentar en ese trayecto es alimentar la confianza. Uno de los valores que le va a permitir a esa persona ser reconocida. Es reconocida por su conocimiento y su preparación y no por una autoridad reconocida, no impuesta. Me parece, eso es una cosa vital, porque ese grupo, ese equipo, ese número de personas son los que te van a aceptar o no, de acuerdo al grado de coherencia que tenga con lo que dice, con lo que haces. Es sumamente importante este tipo de cosas a la hora de conducir. Y voy a decir, no, son chiquitos, no se dan cuenta, o son grandes, no les importa. Sí. Tus actitudes crean un ambiente donde se van a ver reflejados todo ese tipo de actitudes que vos tengas. Y la van a tomar. Y se va a crear un ambiente positivo o negativo, de acuerdo a la actitud que tengan. Pero básicamente lubricándonos con esto de la confianza. Es indudable que hay una cantidad de elementos más que aparecen. El respeto, sin lugar a duda, sin lugar a duda. El trabajo en el buen sentido, el trabajo esforzado, respetando las edades como mencionamos anteriormente, aparecen. Y a mí lo que más me preocupa de la persona que está al frente de un equipo o de un grupo de niños, de grandes, de lo que sea, a veces no pasa por lo que es tal vez capaz de mostrar, capaz de transmitir, sino estos enemigos que tiene la situación de enseñar el aprendizaje. La incapacidad que tenga para admitir que no sabe. La ceguera que tenga. Yo sé que no sé. Yo no sé que no sé. Yo no sé que no sé. Esos personajes, de pronto, que tienen que tenerlo todo claro todo el tiempo, ¿sí? Cualquier momento que tengan, cualquier momento de confusión, tratan de invitarlos. ¿Por qué? Porque tienen que tenerlo claro y no se animen a afrontar, sabiendo que este aprendizaje, esta acción de aprendizaje de la que estamos hablando, yo mencioné el coraje. Hay que tener mucho coraje, humildad y coraje para aprender. Te mete a veces en nebulosas o lugares oscuros donde es difícil de transitar. Entonces, esa ceguera a veces nos toca y les toca a muchos de los docentes. Estimo que nos encontramos con personajes, y eso también creo que es determinante, no autorizar a otra persona que te enseñe. Yo soy el profesor, soy el entrenador, no permito que vengan a quererme poner los puntos sobre las íes. Tengo que tener, por eso hablo de la humildad inteligente,
para poder aprender. El síndrome del tonto grave, el que quiere que con la picardía disimular toda su incapacidad. E intimidan muchas veces, intimidan estos personajes, intimidan con el ridículo para ocultar su propia ineficiencia. El declararse, yo no puedo aprender. No puedo aprender porque mira quién soy. No puedo aprender porque me falta tiempo. No puedo, o acciones comparativas, aquel aprende mucho lo que yo. O sea, todas situaciones que nos pasan a nosotros, entrenadores, profesores. Tener siempre la respuesta. Siempre tenemos una respuesta. Bueno, más allá que sea correcta o no, ¿no? A mí me preocupa todo este tipo de cosas a la hora de la formación de esas personas que van a estar al frente de los grupos. Bien, Rubén. Y ahora que te escuchamos atentamente, lo que nos estabas diciendo, si tuviésemos que poner foco a una cualidad o algunas cualidades de las que nos estabas mencionando, sobre todo parándonos aquellos que de repente se están dedicando circunstancialmente o por su objetivo, elección propia, a esas edades de formación, llámese U13, U15, U17, ¿qué cualidad o cuáles cualidades en esa franja, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al pararse frente a esos grupos, podrían ser las más resaltables? Yo creo que, bueno, hay una cantidad de valores que tienen que ver no solamente con pequeñas edades, sino también el respeto que se merecen las personas que están siendo tratadas por nosotros, ¿no? Esto implica muchas veces levantar la mano y decir yo me equivoqué, que a veces es muy extraño los entrenadores, por justamente piensan que pueden llegar a caer en ridículo cuando vos levantás la mano y decís, chicos, yo me equivoqué. Cuando en esencia todo este tipo de situaciones lo único que hace es engrandecer la imagen y lo que hace es que crea un elemento, y ahora vamos un poquito más sobre tu pregunta, un elemento importantísimo en este tipo de situaciones que es la comunicación. Con este tipo de actitudes la comunicación fluye. Habíamos hablado de la confianza, entonces la comunicación fluye. Y me quiero detener básicamente en una distinción que creo que desde lo personal yo erré mucho, estimo que uno lo va mejorando, es el tema del saber escuchar. También aparece la palabra humildad ahí, ¿no? Este tema del saber escuchar. Sabemos que nosotros hablamos para ser escuchados. Queremos tener una comunicación. Sabemos que tenemos que escuchar. La escucha es la que valida, al habla. Y un poco esa escucha es la que va a dirigir toda la comunicación. Alimentarle el coraje a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que pregunten. Nosotros desarrollar la escucha, sin lugar a duda, se lo vamos a exigir a ellos también, porque
comentaba el otro día. Hay esta situación. Vemos que con Ricardo, con Jorge, de la importancia de la interpretación, que es la parte final de la escucha. Por ejemplo, oigo, percibo e interpreto. Entonces, en esa situación de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, esa interpretación es fundamental, porque muchas veces nosotros damos por sentado. Yo digo lo que digo y ustedes escuchan lo que escuchan. Son cosas totalmente diferentes. Yo como educador, como entrenador, tengo que tener la certeza de que fue interpretado. Y ahí creo que va a haber, vamos a notar el verdadero aprendizaje. Decía Sócrates, yo no puedo enseñar a nadie, lo que hago les enseño a pensar. Me parece que, bueno, muy válida la mención. La interpretación es un elemento, que diría, determinante. Decía, para llevarlo a un plano basquetbolístico, decía Bobinay, mis jugadores miran pero no ven, oyen pero no escuchan. Bien, Rubén. Bueno, nos estás hablando sobre el tema de la formación del entrenador, los valores que debe transmitir a los chicos y la confianza que le tiene que transmitir a los chicos. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál debería ser la postura y una conducta de un entrenador en formativas durante un juego? O sea, ¿cuál debería ser su postura o su actuar durante un partido a nivel de formativas? Yo hablé durante los minutos que hemos estado ahora, hemos hablado de la coherencia de lo que digo, lo que hago, ¿no es cierto? Nuestra comunicación gestual tiene muchísima incidencia sobre las personas que dirigimos. Creo que hay como porcentualmente, no lo tengo de cabeza, pero un 55, un 60%, 50% de comunicación gestual. O sea, todo lo que nosotros manifestamos, la gente que es conducida lo va a recibir, ya sea a través de esta escucha que mencioné, ¿sí? De la interpretación de esa escucha, o del mensaje en este caso, o de nuestras actitudes. Tenemos que, lo que pasa es que a veces utilizamos, me parece, utilizamos esto de la excusa, por ejemplo, gritos desaforados, recriminaciones al límite de la desesperación contra jóvenes, contra chicos, estamos hablando de chicos en sus primeros años, para justificar una cantidad de desconocimiento que tengo. Es mucho más fácil en esos casos mirar para el costado o mirar para atrás, buscando responsable de lo que está aconteciendo. La postura, tiene que ser una postura coherente en el plano donde vos te estás desarrollando. Tiene que ser una postura coherente en tu día a día, porque eso es lo que va a ir construyendo. Yo lo titulo el éxito del día lunes. A partir de ese lunes exitoso en cuanto a tus actitudes, ahora, si sos un contemplativo, tenés el hábito de la escucha, un ambiente de confianza,
y después vas al juego y te exacerbas, no sos coherente en absoluto en la conducción, para nada. O sea, el equilibrio emocional me parece como un elemento fundamental a la hora de dirigir, sobre todo con categorías de base. Bien. Rubén, y en base a ese día a día que comentás, ese trabajo de hormiga que lo haces en cada sesión, indistintamente cuál sea el grupo, si puede ser un grupo de mini o el grupo de más alto nivel profesional que te tenga o que te toque para dirigir, vos como entrenador, si haces una lista de valores que inculcás con el que empezás a trabajar en ese grupo, ¿cuál sería tu escala? O sea, ¿cuál sería tus valores que le querés demostrar a ese grupo del día cero que empezás a trabajar con ellos? Yo creo que los valores que uno puede transmitir son los valores que están insertos en vos. Porque si no, esto es como la mentira, tiene patas cortas. Enseguida vas a quedar expuesto. Me voy a remitir un poco más a mi vivencia de mis últimos 30 años. Hasta a veces me resulta hasta irrespetuoso estar hablando tanto de categoría de base cuando hace tanto que no dirijo categoría de base, que no tengo chiquitos en mis manos, o jóvenes en mis manos, sino que la mayoría de mis últimos años han sido todos jugadores profesionales. Pero intento ser coherente con eso. El respeto es uno de los pilares donde históricamente se ha apoyado el crecimiento de los grupos que me ha tocado trabajar. El trabajo, aquella famosa frase que digo siempre, que nadie va a jugar con el esfuerzo del compañero, justamente tiene que ver con eso, de la calidad de nuestro trabajo. Hay muchos valores más, pero yo mencioné que vale también para la confianza que uno pueda transmitir. Aquello de la autoridad reconocida, no impuesta, eso hace un ambiente de conducción, una atmósfera de conducción mucho más horizontal, no tan vertical, pese que a mí me dice que soy bastante duro, qué sé yo qué, pero yo me creo una persona que ha trabajado interdisciplinariamente a la hora desde planificar hasta la hora de conducir. Cosas no negociables dentro de un equipo. La intensidad con la que nosotros trabajamos, la concentración con la que nosotros trabajamos. Hablé del respeto, el respeto a las normas, a las reglas. Hagamos lo que hagamos, la categoría que hagamos. Si somos respetuosos del cómo vamos a llegar a un determinado lugar, ya sea un objetivo, ya sea un torneo, ya sea un partido, ese cómo son las normas que nosotros. ¿En qué nos va a movilizar? A cualquier edad de nuevo. El qué son los objetivos que nosotros nos planteamos. Las metas van a ser el eje movilizador de esto. Pero las normas, sin lugar a duda, van a ser los que nos van a permitir tener los objetivos al alcance de la mano. Hay valores que también tenemos que aprender. Yo tengo que aprender más de eso, por ejemplo, de disfrutar los momentos de éxito. Disfrutarlo a las mismas alturas que te golpean cuando no sos, vamos a llamar, exitoso. Hablo de un resultado positivo. Yo soy bastante egoísta conmigo. Me castigo mucho más de que lo que disfruto
en relación al triunfo y la derrota, y no tiene por qué ser así. Una alta cuota de disfrute tenemos que tener. Son algunos de los valores. Hay indudablemente que hay más, pero la equidad, me acuerdo Mario Mouche, nuestro preparador físico, adaptó un té de Cooper, vale como ejemplo esto, un té de Cooper en la cancha de básquet. No sé cuántas pasadas eran, si alguien las tiene ahí que está con el micrófono, las puede decir, yo no me acuerdo, cuántas pasadas de cancha a cancha había que dar para cumplir con este té de Cooper adaptado que hizo Mario. Pero resulta que 50 centímetros antes, 20 centímetros antes, frenaban, no tocaban la línea y volvían para la otra línea final. 50 centímetros allá, 50 centímetros acá. Pongámosle en 40 canchas, ¿cuántos metros son? O sea, ¿a qué voy con la equidad? Si Juan tiene que tocar la línea, Pedro tiene que tocar la línea. Me ha pasado mucho eso, de volver todo el trabajo a cuota cero, a empezar todo de nuevo, porque esta equidad no existía. Y lo que había mencionado al comienzo de la charla, que nadie jugaba con el esfuerzo de un compañero. Entonces, creo que todos estos pequeños elementos van a crear una comunión y van creando un ambiente de trabajo esforzado, ¿sí? Pero saludable. Y saludable, ¿sabe por qué? Porque va a alimentar lo que tenemos todo adentro, que son las ansias de ganar el día viernes o el día domingo, cuando tengamos que jugar. O sea, lo que titulo yo, estar preparados. A partir de pequeñas cosas que nos van a ir conformando, en este caso, como un equipo, ¿verdad? Como los valores de un equipo, como valores de un entrenador. Vos sos quien transmitís una cantidad. Para poder transmitirlo tenés que tener valor y hacer ejercicio de esos valores. Si no, es lo que te decía al comienzo. Ellos te descubren, pero muy, muy rápido. La valentía, voy a volver a repetirlo, la valentía del yo me equivoqué, y construimos todo sin excusas. La distancia más corta entre lo responsable y lo irresponsable es la excusa. La excusa es lo que tratamos de crear siempre. Un ambiente donde los hubieses o hubiere, eso no existe. Donde la excusa no existe. Bueno, y así va, indudablemente que podríamos sumar otras cosas más, pero básicamente esto, ¿no? Es lo que le estoy diciendo. Rubén, en eso que mencionabas ahora al final, ¿no? Sobre las excusas y la comunicación, el relacionamiento, en planteles de adultos, llámese nivel profesional o no, de dedicación, más allá de la remuneración que pueda tener circunstancialmente de cada lugar que nos estén viendo o escuchando, de repente para situarlo en un lugar de dedicación. Relación entrenador-jugador. A veces se suele ser más duro, más tosco. De repente el otro extremo es más ser amigo del jugador. ¿Por dónde has pasado? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué nos puedes decir ahí con ese tema sobre esto? No sé cuántos entrenadores hay en el mundo hoy. Seguro que cada uno de ellos, en el divisional que esté, tiene su forma. Extremadamente respetable. ¿Y sabe cuál es se me ocurre ahora
¿Cuál es la forma más respetable que tiene cada entrenador? Aquella que te permite dormir tranquilo a la noche, saber que lo que hiciste por lo que apostaste es lo que corresponde. Ese tema que lo que corresponde, cada uno tiene lo que corresponde. Para mí serán 8, para otros serán 9, para otros serán 3. Yo he tenido mi forma de conducir. Te dije equivocándome mucho, capaz que tenga que mejorar en muchas cosas, pero era mi forma. Decís, es la forma por los títulos que obtuviste. No, no es eso. Es mi forma y afortunadamente conseguimos lo que conseguimos. Hay cosas dentro de esta forma que, como te decía, tienen que sufrir modificaciones, creo, tener nuevos aprendizajes, pero hay que tener el coraje para implementar. Creo que este tema de jugadores con mucho nombre, jugadores con menos nombre, yo hablé, en la charla hablé de equidad, hablé de que nadie juega con el esfuerzo del compañero y del respeto a lo que se hace. Pero también aprendí, si ellos no aceptan eso, vos no vas a poder liderar y no vas a poder conducir. Y esas normas que hablamos y esas reglas que hablamos van a desaparecer. Hasta ahora, yo agradezco a todos los jugadores desde mi primera época de haberse puesto a disposición a respetar esas normas, que creo que fue el camino que nosotros trazamos. Pero cada uno tiene su forma. Bien, Rubén. Una pregunta, ya un poco entrando al entrenador de la máxima categoría, digamos, como hay de diferentes países, cada uno en la realidad de su país dirigiendo a la máxima categoría. ¿Tú crees que para ser entrenador de la máxima categoría, el entrenador debe haber pasado primero por formativas? ¿Ser entrenador de formativas para poder ser entrenador de la máxima categoría o no es importante? ¿Es una opción? ¿Es algo beneficioso o no? A ver, es bastante difícil la pregunta. Yo les dije que iba a hablar de mi experiencia, básicamente. Mi experiencia me dice que sí, porque yo lo he hecho. No por eso hay que descartar lo otro, en absoluto. Lo que sí creo, totalmente, es que esa persona tiene que cumplir con todos los requisitos de su formación sin saltearse absolutamente para llegar a poder dirigir un equipo de primera línea. Porque va a haber variables, va a haber elementos, va a haber herramientas que va a estar desconociendo y por ende, nadie se va a dar cuenta, lógico, pero por ende van a golpear dentro del equipo. Y a veces no tiene mucho que ver con la disciplina misma. Sí, por ejemplo, con un aspecto metodológico, con un trabajo interdisciplinario en cuanto a la preparación de una pretemporada, de una temporada. Bueno, para ser corto en la respuesta, yo creo que tiene que formarse, después dirigir o no. Las formativas, yo no lo tengo extremadamente claro. Muchas escuelas de entrenadores o muchas comisiones de entrenadores estipulan que para dirigir un equipo, o estipulaban acá en el país, tenías que tener una suerte de experiencias previas
en otros equipos para poder hacerte cargo de un primer equipo profesional. Bien. Rubén, ahora a modo, como decía recién Julio, entrando en la recta final, por ahí para los que no te conocen tanto, ya que hay profes de todos lados, ¿quiénes fueron tus referentes en tu formación? O sea, tuviste modelos, has pasado, como bien dijiste, por todas las etapas del básquet, desde lo formativo, has estado en el básquet profesional, pero así, ¿tuviste profesores de que tenías dudas en algo y le llamabas en algún momento, o tuviste la oportunidad de trabajar con ellos? ¿Quiénes fueron por ahí los que te marcaron? Deben ser muchos, pero por ahí los más importantes que vos sientas. Es indudable que un poco mi maestro fue Walter Garrone. Eso lo tengo extremadamente claro. Él un poco vamos a decir, me horneó con un bizcocho, un pan, me horneó en lo que es un poco la conducción, en el tratado, en la persona, en el respeto a las personas, en muchos valores. Y en lo que es basquetbolísticamente, me he nutrido de muchos entrenadores. Me he nutrido de muchos entrenadores. No he tenido un referente donde yo me haya apoyado 100%. Un poco fui descubriendo, estudiando, viajando, descubriendo y fui haciéndome un poco mi propia idea de lo que es el básquet. No cabe mencionar a un entrenador. No me cabe porque no lo he tenido a ese único entrenador. Walter es una excepción. A partir de ahí, un poco he sido un idóneo de tratar de ir buscando ensayo y error, ir desarrollando mucho lo que ya lo he puesto muchas veces en mi boca, que es la percepción, cuando me ha tocado ser asistente técnico, y eso me ha ayudado mucho a crecer. He leído en la época mucho el trabajo de Bobinay. Creo que se cortó la última parte. El audio. Sí, se le ha... A ver, tal le abro el audio. Hola. Ahora sí. Ahí está. Ahí va. Está bien, Ahora Rubén. Sí. Ahora sí. Hola. Sí, Sí, te se había escuchamos. cerrado el audio. Sí. Bien. No sé a dónde quedé. En que te habías apoyado mucho en todos los temas de Bobby Knight, en la bibliografía de él, entre algunas cosas más importantes. Sí, de Bobinay, Tarkanian, Dean Smith. He visto mucho el trabajo de Obradovic también, entrenadores europeos, realmente que me gustan mucho, ¿no? Ettore Messina, Scariolo. Bueno, medios contemporáneos también, pero con muy buen trabajo realizado. Así es, sí. Rubén, te hago una más. Con esto mismo que nos estabas comentando, bueno, de formación y de nutrición de diferentes entrenadores del mundo. ¿Qué sentís o qué opinión tenés en cuanto, de repente, generalizar un poco la región, ¿no? Ahí en Argentina, tal vez algunos países vecinos,
bueno, acá en Sudamérica hay diferentes realidades, ¿no? Pero ¿en qué lugar estamos parados nosotros los entrenadores con referencia a la formación, comparándonos con otros lugares? Llámese Europa o un poco más al norte de América. ¿Cómo estamos Pero, en a esta ver, región? quiero entender la pregunta, ¿parado en qué aspecto? En cuanto a la importancia que le damos, la dedicación, sobre todo eso. Somos una casta media única, realmente. Los entrenadores de básquetbol, por lo menos acá, tienen ese elemento tan mencionado, tan trillado, tan malgastado, que se llama pasión, elemento que moviliza muchísimo. El entrenador de básquetbol argentino es extremadamente apasionado. Por eso aquello de cuando empezamos la charla, decidirse a ser entrenador de básquetbol no es nada sencillo. Hay que tener muchísimo coraje. Pero bueno, así son, pues así somos. Los entrenadores acá, muy valorados también, por lo menos en todo lo que es América, Centroamérica y en algunas partes del mundo, son muy valorados. Muy quijotes, muy luchadores, muy emprendedores, están capacitándose, sienten que la capacitación es un elemento fundamental para poder seguir avanzando. Yo al entrenador argentino, que es el que tengo, me ha tocado vivir un poquito en Brasil, ahora un poquito, pero al entrenador argentino le doy un plus, le doy un plus. No por nada, no por nada. No es una casualidad lo que Argentina aprovecha con su selección en todas las categorías. No es una casualidad. Es una causalidad del club y causalidad de la persona que está al frente de los chicos. Entonces, eso afianza mucho más el concepto que te estoy diciendo de lo que es el entrenador. Bien. Bueno, Rubén, creo que nos has explicado, nos has comentado muchísimo, creo que ha estado buenísima la charla. No sé si nos quieras dar algunos últimos conceptos sobre este tema, la formación del entrenador, la importancia, bueno, ya durante todo este cuestionario, digamos, cuestionario charla que hemos hecho, nos ha quedado súper claro la importancia de la capacitación, que todos los entrenadores tenemos que estar capacitados, de la importancia de una escuela de entrenadores en todos los países, ya sin hablar solamente de Perú, sino en todos los países. No sé si algunos últimos conceptos que nos quisieras dejar sobre el tema. Me suena uno indudablemente me gustaría darle un mensaje de mucha esperanza en lo que hacen, de muchísima esperanza, porque se va a ver indudablemente visto, contemplado en sus equipos, en sus selecciones, a la hora que se presenten. Van a tener, en el camino van a tener, y se le van a presentar muchísimas adversidades, muchas. No dejen que esas adversidades que se les presenten le tapen la visión a los objetivos que usted se plantea como entrenador. Porque este elemento tiene esa curiosidad, tiene la facultad de desviarte la mirada. Y si logra eso, estamos complicados. Hay que luchar, no perder el objetivo y batallar, básicamente. Así que bueno, un poquito ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Rubén, por tu tiempo. Mariano, Diego. Bueno, gracias, Rubén.
como te dijimos antes, cuando estábamos terminando de coordinar la charla, sabemos que estás con muchísimo trabajo en tu proyecto, con muchas cosas haciendo y te has dejado este espacio para estar con nosotros, así que doblemente agradecido para todos los profes. Veo muchos profes de acá de Lima, del interior del país, de otros países, así que creo que ha sido muy positivo todo este espacio que hemos compartido junto a vos, así que agradecido de mi parte. Muchísimas gracias, Rubén. Nos vamos con una cantidad de mensajes y de bolsa llena de conceptos y de cosas sumamente importantes que bueno, hemos sido privilegiados en poder participar y estar y escucharte, así que sumamente agradecido. Hoy nos toca por acá, por este medio, que hasta hace pocas semanas ni lo conocíamos o no lo usábamos. Esperemos en un futuro no muy lejano poder vernos de vuelta en una cancha de básquet, que es donde todos nos gusta y donde todos queremos estar. Así que 1.000.000 de gracias. Cariño a todos, a los conocidos y a aquellos que no tengo el placer de conocer, pero seguramente en algún momento nos conoceremos. Que tengan un buen domingo. Chao. Chao, chao. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que nos hemos llevado una buenísima experiencia. Y ahora quisiera compartirles lo que vamos a tener la próxima semana. Bueno, empezar la próxima semana con 2 exposiciones el día lunes con el entrenador Nicolás Casalánguida. Nos va a tocar el tema de contraataque, transición y juegos por conceptos. Ese es el día lunes 4 de mayo, 4 de la tarde, hora de Perú. Y el día martes tenemos al profesor Martín Polo López, que nos viene a hablar del desarrollo del paso cero. Eso va a ser el día martes 5 de mayo a las 5 de la tarde, hora de Perú. Bueno, sin más, muchas gracias otra vez por su presencia, señores. Nos vemos el día lunes. Cuídense. Chao, chao.